Continuemos ahora estudiando lo que son las terapéuticas médicas para el tratamiento del cuadro paniculopático. Y en primer lugar vamos a hablar de la mesoterapia. ¿Y por qué utilizar mesoterapia para trabajar terapéuticamente la celulitis? Básicamente porque es una vía de administración de principios activos a través de la vía intradérmica para que cumpla su acción básicamente en el tegumento. Y este tipo de técnica favorece entonces el hecho de que nosotros podamos accionar con estos elementos directamente sobre el tejido y en relación a ello poder obtener el efecto benéfico que queremos o pretendemos perseguir. Desde el punto de vista farmacológico, utilizamos entonces por vía intradérmica lipolíticos. Entre ellos vamos a encontrar en primer lugar a las antinas. Cafeína, aminofilina, teofilina. Básicamente utilizamos cafeína y aminofilina en nuestro caso. Estos activos tienen un metabolismo y una vida media corta en el tejido y son eliminados a través de metabolismo hepático gracias a la acción de la santina oxidasa. Normalmente podemos encontrar a la aminofilina presentada en ampollas de 10 ml con 240 miligramos y la dosis para trabajar un área paniculopática es de 80 miligramos por sesión. La cafeína, por su parte, se presenta fundamentalmente como monofármaco en ampollas de 2 mililitros al 20%, es decir, con 20 miligramos, que es la dosis a utilizar por sesión de este principio activo. En relación a su mecanismo de acción, las santinas fundamentalmente inhiben a la enzima fosfodiesterasa y a través de ese mecanismo permiten que se incremente el pool intraadipositario de AMP cíclico y con ello la cadena de la proteínquinasa que activa finalmente a la lipasa hormonosensible que degrada a los triglicéridos en glicerol y ácidos grasos libres. Este glicerol pasará al torrente circulatorio y será metabolizado a nivel hepático, mientras que los ácidos grasos pueden seguir diversas rutas. Asimismo, las antinas tienen la capacidad de sensibilizar la unión de catecolaminas al receptor beta-adrenérgico y con ello promover una acción básicamente lipolítica. Es así como a nivel de este diagrama podemos observar cómo las santinas inhiben la acción de las catecolaminas a nivel de los receptores alfa-adrenérgicos, estimulan su actividad sobre receptores beta-adrenérgicos que despiertan el sistema adenilciclasa y conllevan a la formación de AMP cíclico. Pero por otra parte, las santinas entonces consiguen bloquear, inhibir a la fosfodiesterasa y con ello aumentar el pool intradipositario del AMP cíclico y conjugar todas las reacciones metabólicas que conllevan a la escisión de los triglicéridos intradipositarios. Tengamos en cuenta que a pesar de que los fármacos que se aplican por vía intradérmica sufren de un mecanismo de retardo en relación a lo que es su absorción sistémica, parte de ellos pudiesen pasar a la misma y conllevar a efectos adversos como irritabilidad, insomnio, palpitaciones, temblores y taquicardia sinusal. Eventos que deben ser tomados en cuenta a fin de regular la dosis o la aceptación o no del activo por parte del paciente. Otro elemento lipolítico que utilizamos por vía intradérmica es el ácido 3,5,3-triodotiroacético, que es un derivado de hormona tiroidea. Este activo fundamentalmente logra la inhibición de la enzima fosfodiesterasa
y bajo ese mecanismo entonces la estimulación indirecta de la lipólisis, como lo hacen las antinas. Sin embargo, las antinas tienen como beneficio el hecho de sensibilizar la actividad catecolaminérgica sobre los receptores beta-adrenérgicos, que no lo logra este principio activo que estamos estudiando. Las dosis a utilizar son ínfimas. Es importante tomar en cuenta que al ser un derivado hormonal siempre se ha tenido y se ha considerado la posibilidad de que produzca un feedback negativo sobre el eje hipotálamo-hipófisis. De allí a que sería importante realizar un chequeo analítico del TSH antes de comenzar la terapéutica y no sobrepasar 6 sesiones de aplicación, vigilando siempre cualquier tipo de alteración que el paciente pudiese presentar. Por otro lado, vamos a encontrar un vasodilatador alfa-antagonista que es el clorhidrato de yohimbina. El clorhidrato de yohimbina acciona fundamentalmente bloqueando los receptores alfa-adrenérgicos y no permitiendo la unión de las catecolaminas a este receptor, favoreciendo su unión en el receptor beta-adrenérgico que disparará todas las reacciones bioquímicas que desencadenan la lipólisis. Tomando en cuenta lo que mencionamos a nivel de todo lo que eran los factores etiológicos en relación a la paniculopatía, donde la mujer posee mayor cantidad de receptores alfa-adrenérgicos en su tejido adiposo glúteo-femoral, el clorhidrato de yohimbina representaría una excelente alternativa de acción terapéutica. Como efectos indeseables se puede ver hipotensión, bradicardia, náuseas, vómitos, irritabilidad, insomnio, que igualmente hay que tomar en cuenta que de aparecer deberíamos regular la dosis, que no debe superar en una sesión normal a los 10 miligramos por aplicación. Una vez realizada la lipólisis, como mencionamos anteriormente, se libera glicerol y ácidos grasos libres. El glicerol es metabolizado a nivel del hígado. Los ácidos grasos libres pueden seguir dos rutas. Una, volver a ser utilizados por el adipocito para construir nuevamente triglicéridos intraadipositarios, o si no, sufrir un proceso de beta-oxidación. Este proceso de beta-oxidación es favorecido por el uso de un coadyuvante de la lipólisis, que es la L-carnitina. La L-carnitina es un aminoácido que acciona fundamentalmente como un estimulador del transporte de estos ácidos grasos hacia la beta-oxidación. Ellos van a conducir entonces a estos elementos a diferentes reacciones bioquímicas que conllevarán a su transformación a acetil-CoA. Una vez que se convierte en acetil-CoA, este elemento entra al ciclo de Krebs para producir energía. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la acción de la L-carnitina hacia la beta-oxidación de ácidos grasos depende de la acción física que el paciente pueda tener, es decir, de la actividad física. Si el paciente o la paciente realiza una actividad física posterior a la administración de este producto, se verá favorecida la beta-oxidación. Sin embargo, si el paciente se mantiene en actividad nula o estática y no se acciona la actividad física, la posibilidad beta-oxidativa se reduce a un 15%. Entonces, la L-carnitina acciona en la oxidación de los ácidos grasos y de esa manera no permite que estén presentes para la síntesis de lípidos intraadipositarios, es decir, para la lipogénesis, y estimula la acción energética. Además de esto, la L-carnitina mantiene una actividad importante de la piruvato deshidrogenasa y actúa como un antioxidante a nivel de la membrana lipídica. Es así entonces, como vemos en este cuadro esquemático, que la L-carnitina acciona para llevar a los ácidos grasos a través de un mecanismo beta-oxidativo a convertirse en acetil-CoA y con ello a su utilización
como material energético. Otros elementos utilizados por la vía intradérmica son los extractos vegetales. Entre ellos, el más importante, la Cinares colimus o extracto de alcachofa. Este activo es rico en polifenoles. Tiene acción colerética y colagoga, pero a nosotros no nos interesa tanto esa acción, sino su capacidad diurética y de esa manera la eliminación de líquido a nivel del tejido para que pueda ser eliminado adecuadamente. Asimismo, este activo puede disminuir los niveles de triglicéridos y colesterol y a nivel metabólico la cinarina, uno de sus metabolitos, favorece la síntesis de enzimas desacoplantes, interviniendo en la biosíntesis de los ácidos grasos. Los tróficos metabólicos también son elementos utilizados por vía intradérmica para el tratamiento de la paniculopatía edemato-fibroesclerótica. Entre ellos encontramos en primer lugar un oligoelemento que es el salicilato de monometil silanotriol o silicio orgánico. El silicio es un elemento muy importante a nivel de la piel. Es rico a nivel de la dermis y se encuentra conjugado tanto con las fibras de colágeno como con los glucosaminoglicanos. Participa en la regularización y normalización del metabolismo fibroblástico. Evita la destrucción de macromoléculas y previene la fibrosis. Se opone a los mecanismos de glicación, que son procesos de envejecimiento celular. Y además de eso, inhiben la lipoperoxidación lipídica, es decir, el accionar de radicales libres sobre los lípidos de membrana. Su actividad igualmente favorece la lipólisis y previene la fibrosis. Su importancia radica en la inhibición fibrótica, como mencionamos anteriormente, y en el favorecimiento de la actividad lipolítica, lo que lo hace un excelente elemento para sinergizar la actividad de otros elementos lipolíticos como las xantinas o como el clorhidrato de yohimbina. Es un salicilato, por lo que todos aquellos pacientes que tengan alergia a las drogas tipo AINE no deben recibir este fármaco. La dosis habitual de uso por sesión es de 100 miligramos. Otro elemento que se puede utilizar por acción trófica es un anestésico local, la procaína. La procaína no debe ser solo considerado como un vehículo o un elemento que produce retardo de la absorción de los activos que acompaña a nivel intradérmico. Ella tiene la capacidad de que una vez que es infiltrada a nivel del tejido, se metaboliza y da origen a dietilaminoetanol, que tiene una excelente actividad en la repolarización de membranas plasmáticas y en la organización del tejido dérmico. De allí su importancia como un elemento trófico. Normalmente se presenta al 1 o al 2% y tiene un pH ácido, por lo que es importante tomar en cuenta su pH a la hora de realizar combinaciones farmacológicas. Es soluble en líquido gracias a su combinación ácida, ya que los anestésicos locales son álcalis débiles, pero en esa forma no se solubilizan en agua, por lo que se trabajan con ácido clorhídrico. Eso la lleva a tener un pH ácido. Se metabolizan básicamente en el hígado y son eliminados por vía urinaria. La toxicidad de la procaína depende fundamentalmente de la dosis administrada, lo que es muy difícil para la vía intradérmica ya que utilizamos microdosis. Y el efecto secundario más importante que puede presentar es la aparición de hipersensibilidad derivada fundamentalmente de la constitución de grupos PAVA a nivel de su metabolismo. Para la acción a nivel del aparato vascular, nosotros podemos utilizar por vía intradérmica dos elementos. Uno de ellos son los vasculotrópicos. El vasculotrópico más importante que usamos es el glufomedilo, que es un vasodilatador arteriolar. El glufomedilo es un vasodilatador mixto, es decir, tiene acción miotropa y neurotropa. Relaja las fibras musculares de los vasos sanguíneos y relaja principalmente el esfínter espasmodizado prearteriolar,
permitiendo un mayor flujo sanguíneo microcirculatorio y restituyendo la microcirculación. Normalmente se pueden utilizar alrededor de unos 12.5 a 25 miligramos por sesión y como monofármaco se presenta en ampollas de 5 mililitros con 50 miligramos. Los otros elementos importantes que se utilizan para la estimulación circulatoria son los venolinfotónicos y aquí vamos a encontrar alfa-benzopironas y gamma-benzopironas. Dentro de las alfa-benzopironas encontramos fundamentalmente el extracto de Melilotus officinale, que es una cumarina que no posee efecto anticoagulante. Aumenta el tono venoso y disminuye la permeabilidad capilar. Asimismo, incrementa la reabsorción de proteínas intersticiales, estimula la contracción del linfangión, haciendo la actividad linfática mucho más potente y enérgica. Dilata el esfínter espasmodizado prearteriolar y con ello aumenta el flujo microcirculatorio. Normalmente esta alfa-benzopirona se encuentra unida a una gamma-benzopirona, que es la rutina, que disminuye la permeabilidad capilar y aumenta el tono venoso igualmente. Como monofármaco, normalmente se le encuentra con ampollas de 2 mililitros que contienen 100 miligramos de meliloto y 50 miligramos de rutina, que es la dosis habitual a utilizar por sesión. Por último, podemos hablar de las enzimas difusoras. Anteriormente se utilizó un producto que era una mucopolisacaridasa cuyo nombre comercial era el tiomucase. En la actualidad tenemos hialuronidasa en forma de un liofilizado o en forma líquida. La hialuronidasa es una enzima natural que se encarga de destruir el ácido hialurónico, de metabolizarlo e inclusive de romper las cadenas de colágeno, estimulando la actividad de las metaloproteinasas. La hialuronidasa modifica la permeabilidad del tejido conectivo por hidrólisis de los glucosaminoglicanos de la sustancia fundamental. También disminuye su viscosidad, cosas que son ventajosas a la hora de trabajar la paniculopatía edematofibroesclerótica. Y si acompaña a algún otro fármaco, promueve su difusión rápida a nivel de los tejidos. Es importante tener en cuenta que nosotros utilizaremos solo enzima difusora en los estadios más avanzados de la celulitis, cuando deseamos realmente romper la viscosidad y la fibrosis a nivel del tejido celular subcutáneo y con ello permitir una reposición adecuada de los elementos que constituyen la matriz extracelular. Es una proteína biológica, es una enzima, por lo tanto hay que tener cuidado con los pacientes que puedan desarrollar hipersensibilidad a la misma. No se debe administrar en áreas infectadas o en cuadros inflamatorios y no se debe utilizar durante el embarazo y la lactancia. Otra cosa importante a tener en cuenta de la hialuronidasa es que se administra en la misma forma en la cual se aplica el deoxicolato de sodio, es decir, a una profundidad de 10 a 13 milímetros en el tejido celular subcutáneo superficial. Si obtenemos hialuronidasa en forma de un liofilizado, normalmente se presenta en 1500 unidades, los cuales podremos diluir en 5 o 10 mililitros de solución fisiológica, de tal manera de que pudiésemos obtener concentraciones de 300 a 150 unidades de la enzima por mililitro. La administración será escogiendo las áreas de tratamiento, colocando puntos cada 2 centímetros y administrando 0,1 mililitro de la mezcla a nivel profundo. Normalmente se realiza una única sesión primaria y no se repite la sesión hasta 45-60 días después. En el intervalo se colocan el resto de las terapias mesoterapéuticas que se requieran para el tratamiento de la paniculopatía.
¿Por qué no aplicarla en forma constante? Porque estaríamos destruyendo masivamente el tejido conectivo a nivel dérmico y esto podría repercutir en estados de flacidez importantes. Las reacciones adversas que presenta este activo son básicamente locales y la alergia es la más importante y es la que se debe tomar en cuenta. Tengamos en cuenta que nosotros podemos conseguir en el mercado a los activos en forma aislada como monofármaco para que preparemos nosotros mismos la mezcla terapéutica que deseamos aplicar. Sin embargo, en la actualidad, muchos laboratorios disponen de cócteles farmacológicos elaborados y estudiados para poder mantener el pH y la osmolaridad adecuada que no lleve a una interacción farmacológica o a una incompatibilidad entre los activos y por lo tanto disminuir los riesgos de efectos indeseables en los pacientes. Lo importante es siempre reconocer cuál es la actividad sinérgica o no que esos activos tendrían en el cóctel y cuál es el beneficio que van a traer en el tratamiento de nuestras pacientes. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que si estamos trabajando una celulitis adiposa o fibrosa, el uso de lipolíticos, coadyuvantes lipolíticos, tróficos metabólicos, vasculotrópicos y venolinfotónicos se pueden realizar de manera conjunta, pudiendo accionar sobre el territorio en forma alternada, trabajando primero la parte lipolítica y en la semana siguiente la parte vascular. Sin embargo, si el problema que tenemos radica fundamentalmente en una celulitis de tipo infiltrativa, entonces la escogencia de los activos debe estar dirigida más a una acción vasculotrópica y venolinfotónica en conjunto con un activo que nos permita disminuir el edema, como la Cinara Escolimus, de tal forma de que podamos orientar el tratamiento y obtener el beneficio terapéutico deseado. Ahora bien, si el problema que afrontamos es una celulitis de tipo hipotónica, entonces debemos buscar activos que produzcan un aumento de la elasticidad y el tono cutáneo. Entre ellos, pudiésemos utilizar, por ejemplo, el dimetilaminoetanol, que logra aumentar el crosslinking entre las fibras de colágeno a nivel dérmico, producir un efecto vasomotor y con ello conllevar a un aumento de la tensión cutánea y de la elasticidad. Otro activo que se puede utilizar a la hora de abordar una celulitis hipotónica es el piruvato sódico, que permite accionar el metabolismo de síntesis de elementos estructurales a nivel de la piel y con ello mejorar los cuadros de flacidez. Es así como entonces, dependiendo del tipo de celulitis y del estadio celulitis que vayamos a abordar, escogeremos los activos idóneos para poder obtener el efecto terapéutico adecuado. Normalmente las sesiones de mesoterapia se establecen a razón de una semanal por 6 a 8 semanas como mínimo, ya que la paniculopatía de hematofibra esclerótica se trata de una entidad crónica que requiere un tratamiento prolongado para poder observar efectos terapéuticos.